relativa, ¿ya? Porque lo que es fácil para uno puede ser difícil para otros, ¿correcto? En todo caso, de todas las áreas, se supone que ustedes son el área que llevan mejor la parte de la lectura, ¿correcto, gente? Llevan mejor esa parte. Ahora, el día de hoy, nuevamente, han colocado texto como para... Cuando dice prueba de ensayo, en sí no es la prueba de ensayo 3, porque siempre se ha hecho prueba de ensayo con ustedes. Cada vez que a ustedes se les deja un texto, al menos yo, ¿no? Te dejo un texto con máximo de 10 minutos, ya estamos ensayando, porque la idea es mantener la mente activa. Eso es lo que hay que hacer hasta el último día del examen, hasta un día antes del examen de admisión. Mantener la mente activa, mantener la mente ágil, ¿correcto? Y la otra idea es que usted cada vez que le proponemos textos, van a haber temas que nunca has escuchado ni leído, pero por medio de este texto ya conoces algo, ¿correcto? Ahora, el día de hoy, estos textos que están acá, vamos a ver acá, mira, textos mixtos, luego de aquí hay un texto contrapuesto, y vamos a comenzar a resolver lo que muchachos, ¿ya? Vamos a comenzar a resolver. A ver, empezamos con este primer texto que está acá, página 1. Son 5 preguntas, 10 minutos, y por favor pónganle el mayor énfasis, la mayor cantidad de voluntad y ganas para poder resolver. Queda muy atento. Entonces, texto número 1, gentita, listo, 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 y corre el tiempo. Texto 1, chicos, chicos, texto 1, vamos. Vamos, Perú. Ya, vamos, corre el tiempo, 10 minutos.
Vamos gente, vamos muchachos. Un minuto y comienzo, chicos, chicos, chicos. Vamos, Perú. Ya, gentita, listo, 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 listo. Empezamos a ver. Ya pasó el tiempo apropiado. Empezamos y dice así. Algunos chicos a veces preguntan y mencionan, profesor, ¿de qué tipo de curso vienen más los textos en San Marcos? Eso, gente, es relativo, de verdad. ¿Correcto? Eso es relativo. Pero si quieren una tendencia, bueno, en los últimos años, bastante ha estado viniendo cosas vinculadas con biología o medicina, cosas con economía, ¿correcto? Cosas con economía, también cosas vinculadas con geografía, sobre todo con el medio ambiente, ¿correcto? Pero eso últimamente estaba viniendo, pero nunca hay que dejar de lado otros temas. O sea, al final el tema puede venir, la preferencia de San Marcos es muy amplia, la predilección, ¿ya? Es muy amplia, muy amplia. A ver, vamos a comenzar con este texto que está acá, un texto vinculado con el mundo dentro de tus cursos, con el mundo de la biología, dentro de la rama de la, vamos a decir, anatomía, ¿no? Pero esto más, o también en psicología, ¿no? En psicología, cuando hablan del desarrollo humano. A ver, según la gráfica, lo que uno puede ver y darse cuenta es que acá están hablando del cerebro humano y las fases del desarrollo embrionario. No se olvide que la parte de la embriología trata al ser hasta los 3 meses, porque a partir del tercer mes se le denomina feto. Hasta que nace se le llama feto, ¿correcto? Entonces, a partir del tercer mes hasta que nace es feto y desde que se procrea hasta los 3 meses se llama embrión. Por eso cuando acá hablan de desarrollo embriológico, al inicio, esa es la parte inicial, pero cuando uno ve la gráfica es hasta el final de un recién nacido, o sea, es todo el desarrollo, ¿correcto? Todo el desarrollo embrionario se le llama esa parte, pero embrión propiamente es hasta los 3 meses y después se le llama feto, ¿correcto? A ver, el desarrollo, dice que es un desarrollo ordenado. Primer término que es algo ordenado, eso me va a ayudar a entender una alternativa, algo que es ordenado. Solamente una rayita, allá, vaya, vaya, esa manito, esa manito. A ver, primero me dicen que es algo que es ordenado. O sea, eso no dejen de lado. Ahora, depende en primer término, dice, la situación del individuo en su género, ya. En primer término, ya. O sea, la situación del individuo va a depender de que sea algo ordenado el desarrollo. Que también menciona que este desarrollo es algo complejo, complejo. Y si es complejo, no se refiere a complejo que sea difícil, sino de que van a haber varios elementos. Porque hay un significado de complejo que tiene que ver con que existen varios elementos interrelacionados.
Por eso cuando hablan de complejo industrial, va por ese lado, ¿correcto? Luego dice, no se sabe qué es más notable. Dos puntos. Y al ponerte no se sabe qué es más notable, te van a colocar dos términos. Por eso acá existe el o, que es un disyuntivo, una conjunción disyuntiva. ¿Y cuáles son esos dos términos? Para que puedas dudar, no se sabe qué es más notable. ¿Correcto? A ver, lo primero, la aparición de un nuevo ser, o sea, la creación a partir de dos gametos. O, en todo caso, ¿qué será notable? El desarrollo embriológico en el que aparecen y también desaparecen millones de células que permiten formar tejidos, órganos con funciones. ¿Correcto? Entonces, la creación o el desarrollo embriológico. Por la lectura se puede deducir que va a hablar más del desarrollo embriológico. Pero cuando dice no se sabe qué es más notable, o sea, qué es más trascendente, más relevante, más importante. A esa parte se refería. Y acá comienza a hablar durante el desarrollo fetal, ahí es fetal, ya es feto, a partir de los 3 meses, las neuronas, entonces comienza a hablar de estos dos, comienza a hablar del desarrollo biológico, que dentro de ello está el fetal. Y en este caso ya comienza a mencionar a las neuronas, ya que tienen que aparecer, deben aparecer en número y localización adecuados. ¿Correcto? Ahora, tú sabes que dentro de la neurona, una de las partes de la neurona son los axones, como también están las dendritas. Eso ya te lo conoce por sus clases de biología. ¿Ves? Por eso, ¿se acuerdan cuando los conocí? Le decía, la cultura general es importante para mejorar en lectura. ¿Y quién te la proporciona? Te la proporciona los diferentes cursos que usted lleva en la academia. Ahora, los axones se proyectan, o sea, se extienden, ¿correcto? Hacia un destino y establecen la conexión correcta mediante las dendritas o en todo caso por los teledendrones, que acá no lo menciona. Ahora, las conexiones, porque se tienen que conectar las neuronas, que se llama conexión neuronal, las neuronas se conectan, ¿correcto? Se establecen a partir de la remodelación de un esbozo inmaduro en el que solo se insinúa el modelo adulto. Ya, lo que quiere decir acá es que mientras van creciendo, van formándose conexiones. Me salgo un ratito del texto. Por eso usted ha escuchado que ahora existe lo que se llama la estimulación temprana, ¿correcto? Antes no se sabía ni se conocía de ello. O sea, la generación de tus padres no sabía eso, la generación de ustedes sí, que existe lo que se llama la estimulación temprana y no hay que esperar a que nazca un ser para poder recién comenzar a estimularlo. Eso se puede hacer desde que está en el vientre materno, ¿correcto? Nada que vas a escuchar reggaetón, nada de eso, por si acaso. Entonces, las conexiones definitivas, ¿correcto?, se establecen a partir de una remodelación de un esbozo. El esbozo inmaduro se forma a partir de la creación del nuevo ser. Y eso a su vez va a ir remodelándose hasta que llegue a la forma del modelo adulto. ¿Y eso cuándo se da? Eso se da cuando nace, ¿correcto? Porque usted sabe que, y acá creo que lo menciona, ¿eh? Vamos a ver si acá lo menciona, el dato. No lo voy a decir, vamos a ver, si no lo menciona acá, yo te lo digo. A ver, pero a partir del cual se consiguen todos los cambios hasta alcanzar el desarrollo complejo al nacer, ¿ya? Al nacer ya hay un desarrollo más complejo desde cuando se creó. El niño nace con casi todas las neuronas que va a tener, nace con casi todas las neuronas, el cerebro apenas la cuarta parte, el cerebro aumenta de volumen y de peso, porque las neuronas, esto es importante, las neuronas aumentan de tamaño y aumenta el número de axones y dendritas, así como el número de conexiones. Ya, a ver, yo le decía algo, usted sabe que el cerebro se comienza a desarrollar básicamente hasta los 5 o 6 años. ¿Correcto? Por eso es importante la educación hasta esa edad, hagamos cosas que acá no lo menciona, pero sí a entender que se tiene que desarrollar y se va a desarrollar incluso hasta después de nacer, porque cuando nace todavía no tiene todas las dimensiones propias de un cerebro adulto,
solamente es la cuarta parte del cerebro de un cerebro adulto. Entonces, esta cuestión de las conexiones, de los desarrollos, es parte de la complejidad del cerebro humano. Entonces, acá lo que nos quieren explicar básicamente es qué sucede con el cerebro desde que se crea el ser hasta que nace. Y bueno, el cerebro va creciendo, como se ve en la figura, se van desarrollando, pero ese crecimiento se puede deducir que está en función a el número de neuronas, correcto, el número de neuronas, el tamaño y las conexiones y los axones y las dendritas que se dan, que también van desarrollando, se van aumentando. Y eso permite que aumente el volumen de a poco, correcto, de a poco. Pero básicamente toda la lectura habla del cerebro humano. Cerebro humano. Creo que por ese lado no hay ninguna duda, gente. A ver, primero que tengo que buscar es cerebro humano. En mi respuesta, si me preguntan el tema central de la lectura, la palabra clave, las palabras claves es cerebro humano. Están hablando del cerebro humano. A ver, cerebro humano en la primera no hay. En la segunda no hay, porque hablan de la estructura del sistema nervioso. En la tercera, ya, pero no hablan del cerebro humano. ¿Correcto? La evolución neuronal es que lo que evoluciona no es la neurona, sino es el cerebro humano, ¿correcto? El proceso evolutivo del cerebro en infantes, ya, acá no puedo poner infante porque según la lectura es hasta que nace, y eso no, infantes después de que nace, ¿correcto? Infantes después de que nace. O sea, infantes bebé, y acá se está hablando antes de que nazca. El desarrollo humano, ahí está, del cerebro humano desde la etapa embrional. Eso sí va. Pero acá en la C le quieren dar más importancia a la neurona, cuando acá es toda la estructura. Por eso es el cerebro humano. Entonces, respuesta sería lo que se desarrolla es el desarrollo del cerebro humano desde la etapa embrionaria. Vamos acá a borrar un poquito esto porque se está saliendo un poco desagradable. Ya, ya, guay, ya, ya. ¿Qué pasa con esa manito? Ya, a ver. De chicos, bueno, del Perú. Ya, esa es. Esa es. Listo, papá. Hablan del desarrollo. Ahora, lo notable, según la lectura, lo notable era lo relevante. ¿Correcto? Que es sinónimo de importante. Ahora, ¿qué es lo opuesto o lo contrario a lo importante? Es lo insignificante, porque me están pidiendo el antónimo. ¿Correcto, gentita? El antónimo. Y acá lo que les va a matar, y en San Marcos, por si acaso, ¿ah? San Marcos, desde hace 2 décadas, tiene esa buena o mala costumbre, depende cómo lo veas, de que en preguntas de, ¿ya? Preguntas de sinónimo o antónimo contextual, ¿correcto? Siempre ahí te colocan las alternativas un vocabulario de ese nivel, lo que yo llamo un nivel académico propiamente. Entonces, eso no se vaya a molestar. San Marcos siempre ahí te va a colocar ese vocabulario, eso tiene que aprender palabras. Anodino es sinónimo de trivial. Todo el mundo sabe que diáfano, o se acuerdan que diáfano es transparente, ¿ya? Transparente. Lo onírico, si se acuerdan en psicología, mencionan la palabra onírico y la palabra lúdico. Y lo onírico es lo relativo a los sueños. Y lo lúdico era lo relativo a los juegos. Eso se menciona el desarrollo humano en psicología, por si acaso. ¿Correcto? Lo ralo es algo disperso, que según la Real Academia dice que tiene los componentes o partes o elementos más separados de lo regular. Por ejemplo, un arbusto que tenga las ramas muy separadas, es un arbusto o un árbol ralo. También alguna vez habrá escuchado la expresión café ralo, o sea que tiene poco café dentro de la preparación. Está muy disperso el café, no se ve, ¿correcto? Ahora,
¿Cuál de ellos es antónimo de importante? Creo que por su vocabulario sabe que es anodino porque trivial es insignificante, ¿correcto? Lo que es algo trivial es algo que es insignificante o que carece de importancia, ¿correcto? Entonces la respuesta sería anodino trivial. Tres, empieza acá a partir lo bonito. A ver, ¿cuál de las siguientes aserciones, una aserción, por si acasito, es una afirmación? Afirmación como una expresión, como una proposición donde afirmas algo. Ya, hay una afirmación como una proposición. Ya, pero me preguntan por cuál es incompatible con respecto al cerebro humano. ¿Ve? Hasta la pregunta 3 te ayudaba, correcto, a entender la respuesta de la 1. A ver, vamos a buscar lo falso. Lo falso, lo falso, lo falso. A ver, hacia las 7 semanas, ¿se nota un desarrollo desde la unión? Obviamente que sí se nota un desarrollo, eso sí es verdad. El cerebro de un neonato es recién nacido. En la lectura mencionan, a ver, allá, ahí está, recién nacido. Tienes que saber la palabra neonato. ¿Cuenta con una estructura que le permite? Sí. O sea, cuando dice que le permite su desarrollo, lo que te quiere decir es que cuando uno ya es recién nacido, o neonato, ya tiene la forma del cuerpo humano y ya puede, como cuerpo, puede vivir, puede respirar, puede ver, puede sentir, todas esas cosas. A eso se refiere, que le va a permitir continuar. Hay una gran cantidad de células neuronales, dice acá, que desaparecen. Si en el texto mencionan directamente, dice, aparece y desaparece. Acá está. Aparece y también desaparece. Millones de células. Sí, verdadero, sí está en el texto. El número de conexiones neuronales permanece invariable a lo largo de la... papay, mira que han puesto acá, mira papay, invariable. O sea, el número es invariable, o sea que no varía. Falso, mi papá. Eso tiene que variar, porque al variar va a aumentar y al aumentar va a crecer de tamaño el cerebro. ¿Correcto o no? Entonces es falso decir que eso va a ser algo invariable. Ahí está la falsaza por la palabra invariable. Las neuronas deben posicionarse en las zonas adecuadas para sí verdadero. Claro, eso de la posición adecuada sí está en el texto, está dicho directamente, explícitamente. ¿Correcto? Ay, por eso es ordenado, por eso dice que es ordenado. A partir del gráfico se infiere, se deduce que el cerebro durante la fase embrionaria, ya, vamos a ver qué pasa con el cerebro, experimenta un imponente desarrollo cualitativo. Obviamente que tú lo que vas a decir aquí, obviamente lo que tú vas a decir acá es, profesor, lo que yo veo es que crece en tamaño, tamaño. Sí, pero si tú te basas a lo que menciona la lectura, esto va desarrollándose. Y el desarrollo, ¿qué implica la palabra desarrollo? ¿Y por qué cualitativo? Porque lo cualitativo, al hablar de la calidad, se refiere a las relaciones o conexiones que hay entre las neuronas al interior del cerebro. ¿Correcto? Eso es, las relaciones, las conexiones que hay entre las neuronas. Y eso sí es verdad, es un imponente, sí es verdad, es un imponente. A ver, además, ostenta un ciclo de fases sin mayor complejidad. Falso. ¿Cómo no hay complejidad? Sin mayor, no, pues. Es con mayor complejidad. Presenta un incremento pequeño, pequeño, como que es un incremento, si tú comparas el primer dibujo del gráfico con el último, como hace pequeño ese incremento. Llega a la total diferenciación de órganos desde el inicio. O sea, desde que empieza ya hay una total diferenciación de órganos. No, pues la total diferenciación de órganos es cuando llega a la parte final de su desarrollo embrionario. O sea, cuando ya nace, ya está, ¿correcto? Ya está. Entonces no hay una desde el inicio. Manifiesta un proceso caótico, no es caótico. ¿Se acuerdan de las primeras palabras de la primera línea? Es ordenado. Caótico es desordenado, no es caótico, ordenado. Entonces, por ahí también la podían sacar de esa manera, que las demás notoriamente eran falsas. Entonces, la primera, la única era cierta. Ahora, tu duda quizás sea, profesor, yo sé que lo cuantitativo es con la cantidad,
y lo cualitativo es con la calidad. Sí, pero acá la calidad se asocia con las conexiones que hay entre las neuronas desde que comienza a aparecer el nuevo ser. A esa parte es la calidad, las conexiones, las conexiones. Si no se lograra, pregunta de extrapolación, si no se lograra, acá está el adverbio no. Ahora vamos a ver qué niega. Si no se lograra la remodelación del cerebro, a ver, si tú no logras la remodelación, y remodelación significa en la lectura los cambios que va teniendo a través de los meses que tiene el ser dentro del vientre materno. A eso se refiere la remodelación. Y gracias a la remodelación que se da, cuando nace, ya tiene toda la forma del ser humano, ya tiene los órganos diferenciados y puede el ser, puede sostenerse a sí mismo. A ver, ¿qué pasaría si no se logra esos cambios durante el desarrollo embrionario? No hay los cambios, no se remodela, o sea, no cambia, no crece. Al nacer el bebé contaría con un cerebro infinitamente. ¿Cómo van a tener un cerebro infinitamente complejo? Falso, no sería complejo ya, ya no ya, porque no hay remodelación. El recién nacido tendría serias complicaciones en su, sí, eso sí es verdadero, va a tener complicaciones en su maduración. En este caso, la maduración de su cuerpo, la maduración de su cuerpo, en este caso del cerebro. ¿Y verdad? Sí es verdad. Porque la maduración implicaría, ya, gracias a la reestructuración del cerebro inicial, es que se logrará establecer las conexiones neuronales definitivas, lo cual dará al cerebro de la complejidad para continuar el desarrollo luego del nacimiento. Claro, porque el cerebro va a seguir creciendo, ¿no ves que es la cuarta parte del cerebro adulto? Entonces no va a permitir que siga madurando, en este caso madurar, que siga creciendo. El volumen del cerebro del neonato sería perfectamente, ¿cómo va a ser? Normal. Si no hay remodelación, no es normal. ¿Correcto? La remodelación es que haya más conexiones, haya más neuronas y todo esto. Las conexiones interneurales no se verían afectadas. ¿Cómo que no se va a ver afectado? Sí se va a ver afectado, porque la remodelación implica ello, que haya conexiones, más conexiones. El esbozo del cerebro adulto podría llegar a una gran. ¿Cómo va a llegar? ¿Cómo va a llegar a una gran diferenciación si no va a desarrollarse? La diferenciación se logra siempre y cuando se desarrolle, remodele, ¿correcto? Se remodele. Por lo tanto, la respuesta, allá voy, allá voy, allá voy. La respuesta a esta pregunta es besito, 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 besito. ¿Ya? Besito, 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 besito. ¿Listos? Bien, papá. Bien, papá. A ver, empezamos con este texto 2. Este texto es el más difícil, uno de los más difíciles que vamos a hacer en esta parte de la academia, solamente para darte como referencia bibliográfica, ¿ya? Este texto A, ¿correcto, chicos? Este texto A pertenece a René Descartes y este texto B pertenece a Thomas Hobbes. Eso como referencia, ¿no? ¿Correcto? Descartes, ¿ya? Descartes era idealista y Thomas Hobbes era materialista. ¿Correcto? Ya, es un texto complejo, no lo voy a negar, es complejo. Y vamos a darle nuevamente sus 10 minutos para que pueda resolver este texto. ¿Qué, chicos? A ver, corre tiempo 10 minutazos. Texto 2. Corre tiempo. Vamos. Vamos, vamos, vamos.
Ya, listo, listo, listo para esta aventura, gente. A ver, yo no le voy a negar algo, ¿ah? Estaba súper difícil. Es uno de los textos, uno de los dos textos que hasta el momento hemos hecho súper difícil. Leer algo sobre René Descartes, o en general, leer algo sobre los grandes pensadores de la Edad Media, de la Edad Antigua hasta la Edad Moderna, porque esto pertenece a la Edad Moderna, siglo XVII, ¿correcto? No es tan sencillo. ¿Correcto? No es tan sencillo. Ya, peor todavía, leerlos en la traducción original de la obra, más difícil. Porque uno comienza a leer el texto y como que a veces pareciera que no tuviera sentido algunas frases. Para buena suerte de ustedes que van a ingresar pronto, ya existen en la universidad, en todas las universidades existen libros que hablan sobre los documentos dejados por los grandes pensadores, pero traducidos a un idioma más actual, con un lenguaje un poco más sencillo. ¿Correcto? Porque esta forma de escribir y de hablar era la forma original que se hablaba en esa época, en esa época del siglo XVII. Y era la forma como se expresaban los grandes pensadores, siempre utilizando en su forma de hablar y de escribir, basándose en la lógica, sobre todo de Aristóteles, ¿correcto? En la forma de razonar, la forma de pensar, básicamente. Ahora, aquí le va a ayudar mucho. ¿Correcto? Les va a ayudar mucho que ustedes conozcan algo sobre Descartes y algo sobre Thomas Hobbes. Obviamente que yo sé que en las clases de filosofía o de historia, cuando hablan de estos dos, en ningún momento le han dicho, le han mencionado que estos dos eran contemporáneos por la época, casi por ahí tenían la misma edad, y que ellos se enfrascaron en una controversia porque no olvide que Descartes era idealista y Thomas Hobbes es materialista. Por si acasito, un dato así fuera del texto. Thomas Hobbes se conoce mucho por su libro llamado Leviatán, ¿correcto? Leviatán, ¿ya? Y para Hobbes hay una frase muy conocida, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre. A Hobbes se le conoce más porque él es uno de los iniciadores de la idea del Estado, ¿correcto? Después de Maquiavelo, viene Thomas Hobbes, viene John Locke, ¿ya? Esto es gente que habla sobre el Estado y lo que se conoce del Estado actualmente. Entonces, muy pocas veces se menciona, en ninguna vez se menciona en las academias que Thomas Hobbes discrepó con René Descartes. Y acá es lo que se muestra, ¿no? Cómo discreparon, ¿no? Incluso uno buscando por información, se encuentra que había una sola vez donde ellos coincidieron en un lugar y donde pudieron conversar, entre comillas, conversar, porque estaban debatiendo sobre sus propuestas y las contradicciones que hay entre ellos. ¿Listo? A ver, vamos a empezar a ver con mi tío René Descartes. Y que yo me acuerde de René Descartes, tú conoces esta partecita que está acá, pero tú lo conoces con otro lenguaje, ¿sí o no? Tú, ¿te acuerdas de eso? Tú lo conoces, ¿no? El yo pienso, luego soy, que popularmente se conoce en la actualidad como pienso, luego existo. O en latín, porque San Marcos alguna vez se le ocurrió preguntar, ya, eso ha sido después del 2010, no me acuerdo qué año, pero sí San Marcos preguntó, ¿cuál es la frase más conocida de René Descartes, pero en latín? Y tenían que haber marcado cogito, ergo, sum. ¿Correcto? A ver, vamos a ver qué dice acá. Y vamos a tratar de entender, bueno, cosas que tú ya sabes, solamente que recuerdes lo que se hablaba acá en el texto. Hay que resaltar lo que se habla en el texto. Pero advertí, o sea, me di cuenta que queriendo yo pensar, ¿ya? Me di cuenta que yo, queriendo pensar, que todo es falso. O sea, Descartes se percató que todo lo que existía hasta ese momento de su vida era algo falso. ¿Y por qué? Porque como él era idealista, estaba en contra de las cuestiones empíricas. O sea, Descartes no creía en el uso de los sentidos para llegar a obtener un conocimiento o una verdad. Entonces, para él, todo lo que existía en ese momento lo consideraba como algo falso. Entonces, era necesario que yo,
que lo pensaba, ahí comienza la primera palabra clave que vamos a ver, veces, que lo pensaba. O sea, para él era importante que él pensara, que él pensó, correcto, que todo eso era falso. Fuese alguna cosa y observando que esta verdad, ¿y cuál es la verdad? Porque él pensó que había una verdad. ¿Y cuál es esta verdad? Para él la verdad es, la verdad indiscutible, primera es, yo pienso luego soy. Y que para él esta verdad que él pensaba era una verdad tan firme, tan segura, que las más extravagantes suposiciones de los escépticos no eran capaces de conmoverla, o sea que no eran capaces de atacar. ¿Y por qué mencionar a los escépticos? Porque los escépticos existían en esa época. Tú sabes que por filosofía, el escéptico no cree que se llegue a obtener algún conocimiento, o sea, duda de obtener conocimiento, que el hombre no es capaz de obtener conocimiento. ¿Correcto? Entonces, pero para Descartes sí era posible, pero partiendo de dónde? Partiendo de la verdad, yo pienso, luego soy. Y el pensar es clave en su teoría. Entonces, esa era su primera, era tan firme esta expresión que nadie podía conmover, incluso los escépticos. Juzgué que podía recibirla sin escrúpulos, sin dudas como el primer, y acá menciono otro dato, es el primer principio de la filosofía que andaba buscando. O sea, él tenía que partir de este principio. Pienso, luego existo. Yo pienso, luego soy. ¿Ya? Examiné después lo que yo era. O sea, él comienza a examinarse a sí mismo y viendo que podía fingir que no tenía cuerpo alguno, o sea, él podía imaginar, él podía fantasear que no tenía cuerpo, que no había mundo, que no había lugar en el que yo me encontrase. O sea, él podía imaginar, incluso hasta soñar que estaba en otro lugar del mundo o que soñar que no tenía cuerpo, ¿correcto? Pero que no podía fingir por ello que yo no fuese, sino al contrario. ¿Qué significa eso? Ahí lo que quiere resaltar Descartes es que él, si bien podía soñar o bien podía fantasear, el que se dé cuenta que está soñando o se dé cuenta que está fantaseando, significa que él ya está pensando. O sea, él ya piensa que se da cuenta que está soñando o piensa que se da cuenta que está imaginando. Entonces la palabra ahí es que es piensa. Por eso dice, yo no podía fingir por ello que yo no fuese, que no fuese qué, que el que está pensando, sino al contrario por lo mismo que pensaba en dudar de la verdad de la otra cosa. O sea, él siempre va a resaltar la idea que pase lo que pase, él piensa. O sea, si él duda de algo, él piensa de que duda. Para él la palabra clave es pensar. Y él piensa en todo lo que pasa, ¿correcto? Se seguía muy cierto y evidentemente que yo era, o sea, que yo soy el que piensa, el que se da cuenta de las cosas, porque piensa. Mientras que con solo dejar de pensar, aunque todo lo demás que había imaginado fue esa verdad, no tenía ya razón alguna para creer que yo era. Ese yo era que es la persona que piensa. O sea, para Descartes, nuevamente reitero, para Descartes, el hecho de pensar que yo puedo soñar o de pensar que yo puedo imaginar o fantasear es algo importante o que él pueda dudar, porque él se está dando cuenta de que duda o de que hay duda, pero no puede dejar de pensar de que esa duda es importante, ¿correcto? O sea, ustedes le han dicho siempre esto, Descartes fue el que dijo, hay que dudar de todo.
Hay que dudar de todo, pero él mismo pensaba que lo que estaba haciendo es dudar. O sea, estaba en su mente. Y acá viene lo medular. Conocí por ello que yo era una sustancia cuya esencia y naturaleza toda es pensar. Y acá le pongo otro color. Yo era una sustancia cuya esencia y naturaleza toda es pensar. Y que no necesita para ser, ese ser es igual a existir. Y que no necesita para ser, o sea, para existir, de lugar alguno ni depende de cosa alguna material. Claro, no depende para existir, no depende de algo material. De suerte que yo, es decir, el alma. Claro, porque él, no se olvide que usted le ha enseñado que para Descartes, Descartes era dualista, ¿correcto? ¿Y por qué dualista? Dúo es dos, porque para él existe el alma y el cuerpo, pero el alma es el que dirige al cuerpo, es el alma, por la cual yo soy lo que soy. Soy existir. Ese soy viene de su frase yo pienso, luego soy. Pienso, luego existo. Ese soy referente a existir, que es su existencia. Entonces, él existe por el alma. Su existencia es el alma. Es enteramente, y eso es algo que es distinto del cuerpo. Y hasta más difícil de conocer que y aunque el cuerpo no fuese, claro, si el cuerpo no puede existir por sí mismo, el cuerpo no existe por sí mismo, el alma no dejaría de ser cuanto es, porque el alma no depende del cuerpo para su existencia. Y como este sujeto es idealista, ya considera al alma, el pensamiento, como la existencia. Entonces, él piensa y luego permite su existencia, el yo soy, su existencia. Ahora, Hawks, en este segundo texto, lo que va a tratar de hacer es refutar, que él, como materialista, va a refutar. Pero usted se dio cuenta que en la primera parte del texto no ve, este, este autor, Hawks, Thomas Hawks, comienza a mencionar ideas que el primer autor, o sea, Descartes, ya había dicho. A partir de que yo pienso o de que tengo una idea, sea despierto o dormido, se infiere que soy pensante, está repitiendo lo que dice Descartes. Dado que esas dos cosas, yo pienso y soy pensante, significan lo mismo, eso no es para este autor, es para Descartes. También de que soy pensante, se sigue que existo, ¿ah? Soy pensante, se sigue, o sea, se deduce que existo, pues aquello que piensa no puede ser una nada, más la duda nace cuando Descartes añade. Acá comienza la duda para este autor, ¿ya? La duda para este autor. Nace, ese es para este autor. La duda nace cuando Descartes añade, ¿ve? Descartes era el autor anterior. Es decir, un espíritu, un alma, un entendimiento, una razón. Eso añade Descartes según este autor. No me parecen buenos razonamientos los siguientes. Nuevamente, para este autor dice, no me parecen buenos razonamientos los siguientes. A ver, ¿qué no le parece bueno? Según lo que dice Descartes, soy pensante, luego soy pensamiento. Soy inteligente, luego soy intelecto. De la misma manera, soy paseante, luego soy un paseo. O sea, con eso trata de refutar a René Descartes, ¿correcto? Ahora, mira lo que dice acá. Nuestro autor, o sea, se está refiriendo a Descartes, considera que son lo mismo el que entiende y la intelección, que es el acto suyo. O al menos dice ser lo mismo la cosa que entiende y el entendimiento, que es una facultad. O sea, para este autor que es Descartes, Thomas Hobbes, eso que es el entendimiento lo toma como una facultad o potencia de la cosa. O sea, para Descartes sí hay una diferencia.
entre la cosa que entiende y el entendimiento, porque el entendimiento es facultad de una cosa. Y acá el autor agrega esta partecita. Todos los filósofos. Mano, a ver acá. Todos los filósofos, todos, hacen distinción, diferencia entre de una parte el sujeto y de otra sus facultades y actos. ¿Y cuáles son las facultades? Llamadas propiedades y eso. O sea, según Thomas Hobbes o este autor, todos los filósofos diferencian entre el sujeto y su facultad, entre el sujeto, y cosa que estaba refutando al inicio, porque para este autor, Descartes decía que es lo mismo el que entiende y la intelección. Entonces, ahí está refutando. Pues una cosa es la cosa misma que es y otra cosa es su esencia. Así pues, puede suceder que una cosa pensante sea el sujeto del espíritu, la razón, siendo algo corpóreo, porque él como materialista le da valor al cuerpo. O sea, le da valor al cuerpo y se pretende lo contrario. Ahí está nuevamente refutando. Pero para este autor eso no está probado, según este autor. ¿Ya? Y sin embargo, en eso consiste el fundamento de la conclusión que el señor Descartes dirige al autor, parece querer estar. Entonces, acá se refuta Descartes. Más que nada, el segundo autor refuta Descartes con respecto a la cosa que es y el entendimiento, la intelección, que para él son cosas diferentes. A ver, el argumento central del texto A. En el texto A dice, gracias a que pienso, soy. O sea, gracias a que pienso, me vuelvo un ser pensante. Ser, ser pensante, no se confunda con él, ser pensante, ese ser es la esencia, no ser como persona, sino ser como esencia. A ver, el autor manifiesta que en tanto duda, porque empieza o parte de la duda, mientras duda, piensa. Y al pensar, existe, verdadero. Por tanto, es un ser pensante, exacto. Eso sí es verdad. Descartes prueba lógicamente que del pensamiento se sigue la existencia y por ello es espíritu. No, no es que es espíritu. La palabra espíritu lo menciona Hobbes, para él es alma, alma. Hobbes es el que dice espíritu. Ya, es alma y no alma como espíritu, pues. Mientras se pueda fingir no tener cuerpo ni mundo, entonces la duda es lo esencial. Ya, eso es verdadero, pero ahí falta decir que él existe. O sea, acá en la C falta mencionar la parte de la existencia. El ejercicio de la duda es el método que alcanza una verdad taxativa. Taxativa es eh, sin límites o verdadera. Como pienso, luego existo. Claro, pero acá habla de la verdad, pero no habla que él se vuelve en un ser pensante. Nuevamente falta la idea del ser pensante. El autor sostiene que gracias a la duda metódica se reconoce como un ser pensante. Acá el problema es el término incorpóreo, porque usted debe recordar algo, que Descartes sí reconoce la existencia de tres sustancias. Cuando le hablan sobre Descartes le dicen que si hay tres sustancias, ¿no es cierto? La sustancia infinita, que es Dios, la sustancia pensante, que es el yo, el soy, y la sustancia extensa, que es los cuerpos. De ahí a decir que es incorpóreo, no. Lo que él quiere decir es que el alma es independiente del cuerpo, pero de ahí a decir que es incorpóreo ya es exagerado. O sea, sobrepasa los límites. Por eso la respuesta es avioncito. Avioncito. Ah, y por si acaso, acá no lo menciona, pero en las academias, los profesores de filosofía, cada vez que hablan de Descartes, si es verdad, mencionan el dato duda metódica. Eso sí lo dice. No lo niego. Es la más conocida como la duda metódica. A ver, cuando habla de extravagante y me piden el antónimo, la palabra extravagante dice,
las más extravagantes suposiciones de los escépticos. O sea, acá yo primero lo que deduzco es que Descartes no pertenece al grupo de los escépticos y que más bien Descartes y los escépticos también tienen ciertas diferencias. Entonces, si hay diferencias al nivel filosófico, el escéptico, al decir las más extravagantes suposiciones o ideas, lo extravagante más bien va con la idea de lo que es algo absurdo. Porque en las lógicas, en el mundo de la filosofía, si no tiene sentido, se considera como algo absurdo. Y lo absurdo se asocia con la palabra que es incoherente. O sea, ideas o propuestas absurdas, ideas o propuestas incoherentes. Por eso el antónimo a esta sería coherente. Coherente. ¿Ya? Lo ordinario es común o grosero, el impetuoso es impulsivo o vehemente, y lo ridículo es extravagante o raro. No va. Es absurdo. ¿Cuál de las siguientes opciones es el principal? Principal contraargumento. A ver, el principal contraargumento lo encuentras hasta acá. Todo esto, la primera parte. Hasta aquí. Hasta ahí. Claro, pues, porque para él dicen, no me parecen buenos razonamientos. Soy pensante, luego soy pensamiento. Soy inteligente, soy intelecto. Entonces, considera que son lo mismo el que entiende y la intelección. O sea, todos los filósofos hacen distinción entre una parte, el sujeto, entre un sujeto y su facultad. Los filósofos, entre ellos Thomas Hobbes, hacen diferencia entre el sujeto y su facultad. Entonces, de ahí deduzco que el error está en considerar que el sujeto y la facultad es lo mismo. ¿Correcto? Es lo mismo. Entonces, ¿cuál menciona? Si se da cuenta en la segunda, Descartes identifica equivocadamente al sujeto cuando dice identifica, es como que es lo mismo, el sujeto con sus facultades. Ahí está el contraargumento. A ver, vamos a ver además. Es falaz, falso, sostener que la duda no parte de la nada, sino que en ningún momento el autor habla de la duda. O sea, el texto B, no habla de la duda, sino la relación entre sujeto y su facultad. El filósofo francés es Descartes, por si acaso. Francés es Descartes, ¿ya? Hobbes es inglés. El filósofo francés no prueba acertadamente que es una cosa pensante y extensa. No prueba que es una cosa pensante. Pero no está hablando de la cosa pensante, porque eso sí lo prueba. La cosa que piensa, sí. Eso sí. Ya, eso sí. Y mucho menos la palabra extensa se refiere al cuerpo. Ya, extensa es el cuerpo, por supuesto. Una cosa que piensa no solo puede ser razón, alma o facultad, sino algo corpóreo. Es que en ningún momento Descartes menciona la idea de que la razón es corpórea. Esta más bien es la idea de Thomas Hobbes, pero no es algo que está contraargumentando. A partir de la opinión de un ser pensante, decir lógicamente, ya, pero eso estaría de acuerdo con Descartes, y él quiere contraargumentar. Por eso la respuesta es eso. De acuerdo con el texto B, de nuevo, se infiere que en Descartes hay una. A ver, ¿qué hay en Descartes? Texto B. Una forma de proceder que no está avalada por la tradición verdadero. ¿Sabes de dónde sale la tradición? ¿Tú conoces la idea de tradición? De que es algo que viene desde antes. Sí. ¿Y sabes de dónde viene la idea de la tradición? Cuando menciona todos los filósofos hacen distinción. Entonces, ahí tú tienes que entender la idea de la tradición, porque por tradición todo el mundo hace lo mismo. O sea, acá tú cuando dices, todos hacen distinción de una u otra cosa, ahí estaba la tradición. Entonces, hay una forma de proceder que no está avalada por la tradición. Verdadero, eso es verdadero. A ver, hay una sutil distinción entre el sujeto y su facultad. No, 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 no. En Descartes, él no distingue. No distingue. Una confusión que se origina, no hay confusión. Incapacidad, no hay incapacidad en Descartes de razonamiento. Creencia de que el cuerpo existe a pesar de la... No, 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 es al revés.
que el alma existe a pesar del cuerpo, no de que el cuerpo existe a pesar de la razón. Es al revés, que el alma existe a pesar del cuerpo. La única verdadera, avioncito. Avioncito. Y número 10, si Descartes no hubiera afirmado, ya, que aunque él no hubiera afirmado, no hubiera dicho, aunque el cuerpo no fuese, el alma no dejaría de ser cuanto es. Ya, otra manera de decirlo esto. O sea, ahí lo que quiere decirte es que el alma puede existir sin el cuerpo. Es lo que te quiere decir. Otra manera de decirlo. Si Descartes no hubiera separado la corporalidad del entendimiento, si Descartes no hubiese separado la corporalidad del entendimiento, en ese momento, entonces, ahí se puede decir, entonces, estaría de acuerdo con el autor del texto B. O sea, va a estar de acuerdo con el autor del texto B. ¿Correcto? Ahí sí. Ahí sí. Su reflexión, acá nada tiene que ver la nociología. El autor del texto B habría estado en total, no va a estar en desacuerdo, sino de acuerdo. Habría disminuido la fuerza lógica de ¿qué tiene que ver acá el escepticismo con Descartes? Su pensamiento perdería completamente todo, como hace todo también, todo no, pues, todo no. Respuesta, no se encontraría en las antípodas de lo propuesto en el texto E. Si no se encuentra en las antípodas, la antípoda es en el lado opuesto. Es en el lado opuesto. Ahora, le doy un dato. Esos dos textos que hemos resuelto son textos que se ha extraído de un examen de la PRE San Marcos de hace 3 o 4 años. Mira, texto de la PRE San Marcos, segundo o tercer examen será. ¿Correcto? Entonces, profesor, así viene, puede venir, claro. Toma como referencia el texto, las respuestas, para que usted más adelante, si viene algo parecido, no caiga. Bien, gentita, no me caiga. A ver, vamos con el siguiente texto, por favor. Texto de la página 4. Texto de la página 4. Nuevamente 10 minutos, corre tiempo. 10 minutos, corre tiempo. Vamos, chicos, vamos, chicos. Vamos, vamos, Perú.
Ya, gente, ya, listo, 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 listo. Vamos, 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 Perú. Vamos, vamos, vamos rapidito. A ver, vamos, gentita, vamos. A ver, vamos por acá. Creo que se han dado cuenta que está hablándose sobre la resistencia a los antibióticos, ¿correcto? ¿Y qué problema puede traernos a nosotros que existe una resistencia a los antibióticos? O sea, que hayan ciertas enfermedades que tú le aplicas un antibiótico y resistan, y por lo tanto, si resisten, se van a mantener, y si se mantiene la enfermedad, nos va a afectar, obviamente, ¿no? Ahora, esa resistencia dice que está aumentando. Esa es la situación, que existen organismos que están resistiendo ante los antibióticos y eso está que aumenta, ya a niveles peligrosos, que se va a hacer, en un momento se va a hacer complicado tratar enfermedades comunes. Ya, enfermedades como que la neumonía, TBC, septicemia, gonorrea, ¿ya? Son cada vez más difíciles y a veces imposibles de tratar. A medida que los antibióticos van perdiendo eficacia. O sea, quien resiste son estas enfermedades. Entonces, las enfermedades tienen cada vez más resistencia contra los antibióticos. Y eso obviamente va a afectar al ser humano. ¿Correcto? Entonces, si tienen más resistencia, se entiende que los antibióticos van perdiendo eficacia. Ahora, acá viene una de las razones por qué esta resistencia está que aumenta. Allí donde los antibióticos se pueden adquirir, mira, allí donde se pueden adquirir sin receta médica, ¿correcto? Sin receta médica, ¿ya? Para el uso humano veterinario, la aparición y propagación de la farmacoresistencia empeora. Entonces, aparece y se propaga, la farmacoresistencia empeora. O sea, ¿qué cosa quiere decir eso de adquirir sin receta médica? Tú sabes, yo también sé que a veces las personas cuando tenemos algún malestar, nos dirigimos a la farmacia o botica y le decimos, oye, tengo tal cosa. Entonces, este farmacéutico o boticario te recomienda o te vende cierto tipo de medicamento. Él sin ser médico, porque él el único que te puede recetar es el médico. Entonces, y uno le hace caso. Ya, ahora, también yo creo que usted sabe que en el mundo, cuando se habla de alguna enfermedad vinculada con el uso de algunos medicamentos, hay un orden para consumir los medicamentos. Y lo usual es que primero te comiencen a recetar los medicamentos más leves y si la enfermedad permanece y se mantiene, recién ahí te aumentan la dosis o la calidad y cantidad de medicamento, ¿correcto? Te aumentan ellos. ¿Estamos? Por ejemplo, ¿no? Cuando uno tiene malestares de mucosidad o congestión nasal, algunos toman primero un antihistamínico, que es lo más leve, y si no, ya subes a lo que es la amoxicilina, que es un poco más fuerte, ¿correcto? Y de ahí después de la amoxicilina hay otro rubro de medicamentos que está en digamos, un tercer nivel, que es mucho más fuerte todavía, ¿correcto? Que es mucho más fuerte, ¿ya? Entonces, uno de frente no puede tomar amoxicilina, por ejemplo. Tiene que empezar primero con un medicamento más suave. Entonces, cuando las personas comienzan a consumir medicamentos sin receta médica, eso ahí en esos lugares empeora la farmacoresistencia. Entonces, ¿qué significa? Que los antibióticos se hacen más resistentes, ¿ya? Ahora, en los países que carecen de directrices terapéuticas, primero, a ver, vamos a explicar esas palabras. Tú sabes que terapéutica viene de terapia. Tiene que ver con terapia, que es un tratamiento. Ese es terapéutica. Directrices son normas, reglas. O sea, en los países que no hay reglas, que están normalizadas, o sea que para todos que tienen que aceptarlo, a la hora de dar una terapia, el personal sanitario y veterinario tienen tendencia a prescribirlos. O sea, a ver, más o menos te explico. Por ejemplo, acá, no, acá en el país no existe esa norma que diga que un farmacéutico nunca debe vender cualquier tipo de medicamento sin receta médica, sin prescripción médica.
Entonces, no existe, pues, carece de, y pues carecen de directrices, o sea, carecen de un reglamento que normalice a todos a actuar de la misma forma, en el sentido de que puedan, ¿quién debe prescribir? Que en este caso el personal sanitario no va a prescribir, o sea, una enfermera no te va a prescribir. Entonces, al carecer de esas directrices, el personal sanitario, llámese una enfermera, por ejemplo, tiene la tendencia a prescribir, ordenarte una, un medicamento. Y la población lo consume y eso, el problema es que lo hace en exceso. Y eso, según este autor, es el problema. ¿Por qué se ha generado una resistencia a los antibióticos? Ahora, si no se toma la medida, el mundo estará abocado a una post-antibióticos en la que muchas infecciones volverán a ser Oye, dice potencialmente mortales, no te está asegurando que vas a morir, es algo potencial nada más. ¿Ya? Ahora, ¿ves? ¿Y cómo dice acá? A ver, actualmente la resistencia se acelera al uso individuo y abusivo de estos fármacos, o sea que cualquiera lo receta, ¿ya? Se pueden adoptar medidas en todos los niveles para reducir el impacto y limitar su propagación, ya. Ahora, en el gráfico lo que usted puede ver es que la resistencia a los antibióticos se da por una exposición, pero exposición que provienen de dónde. Uno puede ser por los alimentos contaminados y el otro por el medio ambiente contaminado. Eso también ayuda o permiten que la resistencia se haga más fuerte ante los antibióticos, ¿correcto? Ante los antibióticos. Y como dice acá, infecciones resistentes son causadas por microbios provenientes de alimentos y animales. O sea, una alimentación contaminada también puede afectar. Tema. Básicamente nos hablan de la resistencia ante los antibióticos, ¿correcto? Resistencia a los antibióticos. A ver, busco. La lucha contra la resistencia a ciertos fármacos ofrecidos por la OMS. En ningún momento, ya, si bien es cierto que la OMS al final menciona que hay que luchar y todo eso, ¿no? Pero no se desarrolla la lucha de la OMS, sino es algo que queda como tarea. Porque acá lo que se trata de explicar es qué genera, qué provoca la resistencia a antibióticos. ¿Ya? Además, a ciertos fármacos, la resistencia a las infecciones de carácter bacterial, bacterial no. Un estudio de la salud sobre los fármacos, chao. Estudio sobre chao. La alarma mundial por la resistencia a los antibióticos, eso sí es. Eso sí es. La alarma por la resistencia, eso sí es. Y acá tampoco hablan de resistencia a los medicamentos. Ahora, si usted dudaba cuál era el sujeto de la lectura, mire el título del gráfico. El gráfico, cada vez que venga un texto mixto, guíese principalmente, observe principalmente el título de ese gráfico. Y acá mismo dice, resistencia a los antibióticos. Por eso la palabra clave es la resistencia a los antibióticos. Ahora, la única que podía dudar con esta era la primera, pero acá no se, si bien es cierto, menciona la palabra resistencia, lo que dice la es, o resalta, es la lucha ofrecida por la OMS. Acá eso lo menciona al final, que se tiene que luchar, pero lo que trata de proponerte es cuáles son las causas que generan esta resistencia o el aumento de esta resistencia. Directriz, te mencioné que esa era una regla, regla y sinónimo de regla, o sea, la directriz son medidas impulsadas por organismos oficiales. Y es un humanismo, es una regla. Y sinónimo de regla es norma, pues. Reglas o normas. No olvidar que el laudo es un fallo arbitral. Por eso el laudo es sinónimo de dictamen o sinónimo de decisión. ¿Correcto? Decisión. Es una norma. Directriz es una norma. Las directrices de la universidad son tales, o sea, las normas, reglas, ¿ya? Son reglas o normas. A ver, tres, me preguntan cuál es la incompatible, o sea, cuál es la falsa, 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 falsa. Con respecto al empleo, a ver, esa manito, con respecto al empleo de antibióticos. A ver, sostener que la falsa.
La venta libre e irrestricta, o sea, sin restricciones, mejora la resistencia, mejora. O sea, la venta libre de antibióticos mejora, no mejora, es empeora. ¿Cómo va a mejorar la resistencia? ¿Qué cosa quiere decir? Que va a ayudar a las enfermedades. No puede, no la va a. O sea, por eso decir la palabra mejora no. No, mejora no. Au. A ver. Claro, porque si tú tienes la venta libre, la idea es que si tú vendes antibióticos, vayan a luchar contra. Estos se prescriben de forma irresponsable, verdadero. La resistencia aumenta actualmente en todo el mundo de manera verdadero. Está relacionado con la eficiencia en la prevención y el control, verdadero, sí está relacionado con eso. Enfermedad. Tisis es tuberculosis pulmonar, por si acaso. ¿Ya? Tuberculosis pulmonar. En el texto mencionan tuberculosis. Son cada vez más difíciles, verdaderos, son difíciles de tratar. Chaucito, la primera por la palabra mejora. Pues. La ventalina mejora la resistencia. ¿Ya? Chaucito, chaucito, chaucito. A ver, cuatro. Según el texto y la imagen, además del uso indebido de antibióticos, ¿ya? Uso indebido, eso sí menciona los dos. Se explica que nuevos mecanismos de resistencia están apareciendo debido a qué, o sea, me están diciendo, preguntando cuál sería otra causa que genere la resistencia a los antibióticos. Y esa otra causa, según el gráfico, serían los alimentos o el medio ambiente contaminado. Alimentos contaminados, acá dice, mira a la izquierda, alimento contaminado, medio ambiente contaminado. A ver, ¿cuál menciona acá? Los regímenes alimenticios son cada vez más saludables, por ello resulta vano. Papá, y te están diciendo cuál provoca, correcto, la resistencia. Falso, esto más bien ayuda a solucionar el problema. Los enfermos son conscientes de la gravedad de su enfermedad y por esta razón evitan acudir. Acá en ningún momento mencionan que evitan acudir. Un factor preocupante que resulta es la ingesta, o sea, comer, de productos eso, ¿sí ves? Alimentos contaminados. Ingesta, comer. La OMS carece de impacto, acá la OMS no es culpable. Las vacunas son capaces de combatir, más se vuelven escasas actualmente. Acá nada que ver con la vacuna. Respuesta, alimentos, o sea, aparte de que se distribuyen medicamentos sin una receta médica, sin prescripción médica, aparte de eso también están los alimentos contaminados, cosa que dice la letra C. Cinco, si la prescripción de antibióticos, o sea, lo que hacen los médicos, prescribir la orden que se da para comprar antibióticos por parte de un químico, ese químico puede estar en una farmacia, en una botica, estuviera penada, sancionada, con la anulación de su licencia para ejercer. Gente, a ver, según la lectura, el problema que mencionan en el texto es de que las personas venden medicamentos sin receta médica. Lo puede vender o dar cualquier personal sanitario. Entonces, y eso ha generado que se empeore la farmacoresistencia, o sea, que aumente la farmacoresistencia, ¿correcto? Que aumente la farmacoresistencia, ¿ya? Entonces, que se agrave. Ahora, si este químico se sancionara con la anulación de su licencia, no va a poder trabajar como químico farmacéutico, ¿qué pasaría? Primero, que no va a prescribir un medicamento porque no es médico. Y si no prescribe, entonces eh, la resistencia ante los antibióticos comenzaría a disminuir. Claro, porque según la lectura, la causa que se menciona es que las personas, cualquiera, dentro del personal médico puede prescribir una receta. Y eso ha generado que se agrave la resistencia. Entonces, si se sancionara a esta persona, este no ofrecería ni prescribiría ningún medicamento.
Y si no prescribe, obviamente que eso ayudaría a mejorar la resistencia. Eso sí me ayudaría a mejorar la resistencia. A ver, la resistencia sería erradicar. Tampoco es que se va a eliminar, porque erradicada es que se elimina. No, 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 tampoco que se elimina. Tampoco es que se elimina. Puede disminuir, sí, pero no eliminar. Posiblemente este factor de riesgo podría controlarse para evitar, mira, ¿ves? Controlarse, para evitar la resistencia, aun cuando existen otras causas. Claro, las otras causas puede ser los alimentos contaminados o el ambiente contaminado. Ahí está verdadero. Los efectos de la resistencia serían inocuos. Inocuo, por si acaso, es que no hace daño. Inocuo es inofensivo. O sea que los efectos a la de la resistencia, los efectos de la resistencia a los serían inocuos, falsos. ¿Cómo no va a ser? La alerta mundial respecto a este problema sería un plan destinado a evitar los monopolios. ¿Qué tiene que ver acá los monopolios? Algunos de los pacientes muertos a causa de este problema habrían sido diagnosticados con enfermedades ¿Qué tiene que ver un paciente muerto y enfermedad desconocida? Chaucito, lo único, ayudaría, ¿ya? Controlar para evitar la resistencia, aun cuando existen otras causas como los alimentos contaminados. Respuesta sería besito, 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 besito. A ver, y llegamos al último text. Al último text. Chenina no me dio el tiempo, pues ese texto filosófico nos quitó tiempo, así que vamos a hacerlo juntos. Ahora, este texto acá es muy simpático. Ahora, yo no sé con quién estarás tú de acuerdo, yo tengo mi posición, ¿ya? Y tú también tendrás la tuya, la respeto, pero mira que dice acá en la referencia bibliográfica, la curiosa misoginia de la RAE. A ver, ¿qué menciona acá? Según este autor, existen términos sexistas en el diccionario o en los diccionarios de la Real Academia. Dice, pero este autor, hay términos que son sexistas. Además de injusta, anacrónica e inapropiada. Ya está criticando que haya, según esta persona, hay términos sexistas. Hubo que esperar a la 23ª edición, que es la edición actual. La edición hasta ahora es la 23ª. Ya de acá al siguiente año o 2 años, pero se va a salir la siguiente edición, la 24ª. ¿Para qué? Tuvo que esperar, dice, para que se eliminaran significados como débil, asociado femenino, y se admitieran términos adaptados a la realidad social como presidenta. O sea, supuestamente hasta ahí el problema ya se solucionó. Pero vamos a qué dice. Pero el diccionario, no, 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 no. El diccionario continúa recogiendo definiciones sexistas. Sonado es el caso de histeria, ¿ya? Este es de 2016. Sí, pero en la versión digital, que es la versión que tiene los adelantos de la nueva edición de la Real Academia, ¿ya? Yo por si acaso tengo, por ejemplo, yo tengo en físico la 23ª edición. Y cuando lo comparo con la versión digital que está en internet, se nota alguna diferencia. Esas diferencias indicarían que para la próxima edición sí van a salir estos cambios, ¿no? Entonces, como acá dicen, ¿no? Todavía dice que en histeria es más frecuente en la mujer que en el hombre, así es lo que decía antes, ¿sí, verdad? Porque la palabra histeria viene de la raíz hister. Hister significa útero, ya como raíz etimológica es útero. A ver qué dice. En la cuenta de Twitter, el otro día parecían avisar de la próxima incorporación de un significado incorrecto. O sea, para esta persona, el significado correcto, para la palabra, un significado incorrecto de la palabra embrismo. Ahora, la RAE siempre ha mostrado reacia, siempre se ha mostrado reacia, renuente, si no le gusta hacer caso, el uso del lenguaje no sexista, a promover el uso del lenguaje no sexista. Esa es la opinión de esta persona. Célebre fue su crítica a las guías aprobadas en 2012 por comunidades. Recientemente vino a bien rechazar el uso del lenguaje inclusivo, tuvieron a bien rechazar, ellos también rechazaron el lenguaje inclusivo,
Ah, ahí estás tú, ahí estás tú. La actual tendencia al desdoblamiento indiscriminado del sustantivo en su forma y va en contra del principio de economía y se funda en razones. En suma, en conclusión, el sexismo de la RAE sigue resultando un símbolo de su historia reaccionaria. Se dice o se llama reaccionario aquel que se opone a cualquier innovación. O sea, un reaccionario se define como aquel que se opone o está en contra de las innovaciones. Entonces, esta persona considera que la RAE es sexista. Sexista. A ver, acá estoy yo. Este es mi grupo. Y a mí, ¿qué dice la referencia? La RAE no es machista ni tampoco feminista. A ver, yo estoy de acuerdo con él. Yo estoy de acuerdo. José María Merino. El autor refiere a José María Merino, que es un académico. Un académico, dice. José María Merino ha asegurado que la RAE no es machista, ni poco feminista. Ya recordado, no tiene que demostrar nada. Me hace gracia que se le acuse de poco feminista o sexista cuando realmente en los últimos años está demostrando una visión totalmente abierta. O sea, para esta persona, la RAE en los últimos años está demostrando que tiene una visión totalmente abierta, por encima de la condición sexual. De acuerdo con lo que sostenido por este sujeto merino, esto se puede demostrar. Ah, mira, se puede demostrar. Con solo repasar los últimos 10 años de personas que han accedido como... O sea, acá el primer argumento que da es que tú sabes que en la RAE existen las sillas más importantes, ¿ya? Hay un número determinado de sillas, incluso un número determinado por cada país, el habla español, lo que pertenece a la academia, y dentro de ese número, es como un congreso, vamos a decir, por ponerlo así, como un congreso, y en ese número cada vez hay más mujeres. Una de las últimas mujeres peruanas, que ya lamentablemente falleció, que pertenecía a la academia, fue Marta Hildebrand. Marta Hildebrand pertenecía a la Real Academia Española, ¿ya? Una persona honoraria, ahí está, le llaman puestos honorarios. A ver, seguramente en algún momento histórico, la raya ha tenido ciertos rasgos de... O sea, el autor, este Merino, sí reconoce que en el pasado la raya ha tenido sesgo, algún cierto sesgo, tendencia sexista. Pero eso, y lo argumenta ¿por qué? ¿Por qué? Porque las connotaciones propias de la cultura de cada momento. O sea, la RAE escribe de acuerdo a las situaciones del momento o a las connotaciones del momento. Y no se olvide que durante muchos siglos las sociedades en general eran súper machistas. Sin embargo, la labor de la RAE consiste en revisar continuamente los términos que ya no pertenecen a la sensibilidad del momento. Y acá yo le pongo con otro colorcito y este es el principal argumento que da. El lenguaje en sí no es sexista, sino los que lo hablan. El lenguaje no es sexista, sino los hombres que hablan este lenguaje. Y tiene mucha razón, tiene mucha razón. El lenguaje no es sexista, ¿correcto? A ver, sino cómo lo dices. Las personas, las personas. Lo que no podemos hacer en la academia es borrar un término, porque tenga connotaciones sexistas. ¿Por qué? Porque eso está con la época. Pero sí hay que intentar que la gente, ¿ves? Sí hay que intentar que la gente, las personas tengan otra mentalidad. ¿Ya? La postura de este poeta es atingente con nuestro argumento principal, o sea, es concordante, es coherente, concordante con nuestro argumento. El sexismo es un problema en las sociedades. Consideramos que la labor de la RAE es registrar los usos del léxico hispano sin ponderar ninguno de estos en particular. O sea, colocan lo que es. Y sí es verdad que va afectando cada vez más. Hablan de que si es o no es sexista según la RAE. ¿Es o no es? Entonces tiene que haber la palabra RAE y la palabra sexista.
A ver, acá tengo sexista y tengo RAE. Las claras conductas sexistas de ciertos, acá no es los académicos, sino la RAE. El condenable machismo de la RAE en sus presentaciones más recientes. A ver, el condenable, no es machismo, es sexismo, sexismo. Los efectos del lenguaje inclusivo impulsado por la RAE en el ámbito habla de sexismo, no del lenguaje inclusivo. Un estudio sobre el sexismo en el diccionario, en él no, pues, no es un estudio en él, ¿no? Están diciendo si es o no es sexista la RAE. Respuesta avioncito. Avioncito. Atingente. Ah, pero me piden antónimo. Antónimo. Si lo atingente es algo que está relacionado, lo atingente es algo que está relacionado, relacionado, y lo relacionado es algo que es coherente, lo contrario será incoherente. Incoherente, incongruente. Antónimo, incongruente. Lo engarzado más bien es sinónimo de enlazado. ¿Ya? A ver, es incompatible. Vamos a que nos gane la hora. ¿Qué es falso? A ver, falso. Con respecto a la posición del poeta José Marino. A ver, falso según lo que menciona el poeta José Marino, que se menciona en el texto B. En el texto B. A ver, ¿qué dice José Marino? Postula el cambio constante de vocablos para superar el sexismo. A ver, a ver. Eso del cambio constante de vocablos, ¿ya? Dice, a ver, lo que no podemos hacer en la academia es borrar un término porque contenga connotaciones sexistas, pero sí hay que intentar que la gente tenga otra materialidad. O sea, porque el problema no es las palabras, el problema son las personas. Entonces, un cambio constante, no, pues falso, falso. Esa es la falsa. ¿Propone un cambio de mentalidad? Sí, porque es las personas el problema. Asume que el lenguaje dista, sí, el lenguaje dista, se aleja. La gente es sexista, el lenguaje no. Considera, realiza tareas contrarias, sí, menciona eso. Discrepa de la propuesta, Remacha es el autor del texto A, sí, discrepa. Y esta es la. Claro, porque para la RAE, las palabras, el lenguaje no son sexistas, son las personas. Por eso solamente lo que hace la RAE es recoge palabras. ¿Cómo cree usted que la RAE ha aceptado hace unos años una sección, un significado de cana como cárcel? ¿Ah? Para que vea, cana, significado cárcel. ¿Entiendes? Misio, de poco dinero, también lo aceptó la RAE. Yo tampoco aceptaría eso. De la RAE trata de colocar lo que en la sociedad se usa. Lo que no, tampoco cualquier grupito, tiene que ser algo que sea muy generalizado. Combi es un peruanismo, la aceptó la RAE. Siguiente, se puede deducir que la definición enfermedad nerviosa crónica más frecuente en la mujer que en el hombre, propuesta para la palabra histeria, ya, eso es cosa del momento y cómo las personas lo entendían. Carecería de relaciones consistentes con el carácter, no, como, eso sí tiene carácter sexista, ¿cómo va a carecer? Si hay relación. Contempla la inclusión de variaciones sobre el vocablo en cuestión, eso no contempla variaciones, eso no contempla la inclusión de variaciones. Sería condenable debido a que José María sostiene abiertamente que la RAE es, él no sostiene que la RAE existe. Falso. Sería recusada, refutada por el machismo no, el feminismo. Respuesta enanitos. Enanitos. He defendida afirmando que se trata del registro de uso congruente, hablando así. Claro, porque él al final menciona, la RAE solo coloca lo que la sociedad emplea, de acuerdo a la época. Y número 10, con eso termino, porque ya pasémoslo ahorita,
Si se comprobara que los académicos consideran intuitivamente que la histeria es más una enfermedad que más de mujeres que de hombres, ajá, los académicos de la RAE consideran, los académicos, ya eso sería una prueba de que la RAE es machista. Habría una prueba de que la RAE es machista. Habría indicios más que sólidos respecto al sexismo de la respuesta enanito. Bien, chicos, llegamos a la parte final. Ha sido un gusto estar con ustedes. Será hasta la próxima ocasión. Nos vemos. Chau, 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 chau. Chau. Nos vemos, gente. Chau, chau, chau. Listo, pues, ahora.